1820. Los ecos del cruce de los Andes y las luchas por la independencia americana todavía estaban presentes en el pueblo. Sin embargo, las provincias no lograban la unidad nacional. San Juan no era ajena a ese clima. Aunque alcanzó su autonomía, era necesario proteger los derechos de los ciudadanos y dictar una constitución. Las luchas entre unitarios y federales se multiplicaban, y el descontento era generalizado. La guerra civil era una amenaza constante. En San Juan, un grupo de vecinos reunidos en Cabildo Abierto decidieron crear una junta de representantes que sancionara una constitución y leyes que protegieran a los ciudadanos. Inmediatamente se enviaron invitaciones a las villas de San José de Jáchal y San Agustín de Vallefértil para que eligieran a sus representantes. El 21 de enero de 1821, habiendo sido elegidos por los vecinos en Cabildo Abierto, prestan solemne juramento los 9 integrantes de la primera Junta de Representantes, en la Iglesia Mayor, hoy Iglesia Catedral. Juráis a Dios y a esta señal de cruz, ser un fiel intérprete de la voluntad del pueblo que los ha elegido, defender su tranquilidad y proteger el libre uso de la libertad, propiedad y seguridad. ¡Sí, juro! Si así lo hiciere, Dios le ayudará. Los hombres lo bendecirán, y si no, la execración de todos será su recompensa. Así nació el poder legislativo de San Juan, que en sus primeros años sancionó la Carta de Mayo, una de las primeras declaraciones de derechos ciudadanos de la historia argentina. Durante 30 años, San Juan y el resto de las provincias participaron en innumerables batallas, invasiones y enfrentamientos entre hermanos, hasta que con la sanción de la Constitución de 1853 comenzó el proceso de organización nacional. ...1920. En San Juan, los hermanos Cantoni habían llegado al poder, ejerciendo un gobierno de claro corte popular. Una de las medidas que tomaron fue la sanción de la Constitución Provincial de 1927, que contenía disposiciones de avanzada para la época. Habían transcurrido más de 100 años de la primera Junta de Representantes, cuando en San Juan se instituye el voto femenino, 2 décadas antes que a nivel país. El fraude electoral y los golpes cívico-militares marcaron la llamada década infame, con el descreimiento generalizado de la democracia. En contraposición, San Juan elegía a la primera mujer legisladora en toda Latinoamérica, Emar Acosta. Al producirse el terremoto de 1944, se multiplicaron las acciones en el país para ayudar a los damnificados. Y fue durante una de ellas, en el Luna Park, donde se conocieron Juan Domingo Perón y Eva Duarte. Los fantasmas del golpe de Estado se agitaban a lo largo del país. Con la muerte de Perón, asumió la presidencia María Estela Martínez, quien fue derrocada en 1976. Se inició entonces la más sangrienta dictadura cívico-militar de la historia argentina. En 1982, esos mismos militares que ostentaban el poder llevaron al país a la Guerra de Malvinas, que costó la vida de tantos jóvenes argentinos. La democracia era imprescindible. Fue la ciudadanía, a través de las instituciones sociales, políticas y religiosas, la que impulsó el retorno a la democracia. La tarea más grande en el marco de la recuperación de la democracia fue reconstruir el tejido social que había quedado terriblemente dañado por la dictadura. La defensa de los derechos humanos, vulnerados y sometidos, fue el gran objetivo, al tiempo que los partidos políticos retomaban cada uno su fisonomía y definían sus objetivos. En el año 2001, la recesión económica provocó el estallido social que se extendió a lo largo del país,
por una frase que interpelaba a la propia democracia: que se vayan todos. La incertidumbre y el malestar social, sin embargo, no lograron detener lo que los argentinos y argentinas querían para su país. Vivir en democracia. Vivir en democracia. Vivir en democracia. 2020, la aparición de la pandemia mundial por COVID-19 modificó de tal manera el escenario global y nacional que, de no haber sido por un Estado presente y organizado, la ciudadanía no hubiera podido protegerse. Por primera vez, el mundo se enfrentaba a un enemigo común, invisible y a veces invencible. Calles vacías, escuelas cerradas, comercios con las persianas bajas, planteaban un escenario que nadie se había imaginado. Además de la emergencia sanitaria, era necesario sostener la actividad productiva, la educación, los servicios y el comercio. En ese contexto, el gobierno de la provincia convocó al Acuerdo San Juan para debatir y acordar un modelo que permitiera gestionar la pospandemia. Con el 95% de los partidos con y sin representación legislativa presentes, el Acuerdo San Juan fue una construcción colectiva, con aportes y solidaridad de todos los sectores. 1820, 1920, 2020. 3 momentos históricos, 3 procesos que fueron posibles gracias a la participación ciudadana y al ejercicio de la democracia en todos los niveles. Estamos conectados, porque lo que nos une es la vocación de diálogo en cualquier circunstancia. A lo largo de 200 años de existencia del poder legislativo en San Juan, se consolidó la democracia como forma de gobierno. Podemos ser diferentes, podemos pensar diferente, podemos expresar lo que sentimos de distinta manera, pero si trabajamos juntos, podemos afrontar los grandes desafíos de la historia bajo la misma bandera, en unión y libertad. En unión y libertad. Inconfundible, infinito. Abrazate con el que quiera. ¡Vamos, Gonzalo!